Buenos días. Es un placer compartir con ustedes el curso Precongreso de Asistentes de Laboratorio. Hablaremos hoy sobre venopunción, que es fundamental en el trabajo de ustedes en el laboratorio día a día. Vamos a hablar sobre algunos conceptos básicos, cómo se realiza la extracción, cómo son las técnicas de esta extracción y el orden de llenado de los tubos. ¿Qué es la venopunción? La venopunción no es más que la toma de muestra de sangre de una vena para realizar pruebas de laboratorio. También es llamada flebotomía. Las muestras de sangre se pueden tomar de cualquiera de los vasos sanguíneos, que son los que conducen la sangre por todo el organismo, y se dividen en venas, arterias y capilares. ¿Por qué utilizamos generalmente venas para tomar las muestras? Porque causa un menor traumatismo para el paciente. Tienen más posibilidad de tomar un volumen suficiente de sangre para realizar las pruebas y mayor facilidad para el técnico para tomar esta muestra. Y además que las paredes de las arterias, de las venas, son mucho más delgadas y es mucho más fácil la toma de la muestra. ¿Cuáles son las venas que más se utilizan para realizar la venopunción? Como sabemos, la parte del cuerpo que se utiliza más comúnmente para tomar las muestras es el antebrazo. Y las venas que más se utilizan para esta toma de muestras son la vena media o cubital, que es una vena mucho más gruesa que las demás y además que bordea toda la musculatura del brazo. Es generalmente la que más utilizamos y la preferida para tomar las muestras, porque es gruesa, como dije anteriormente. También tenemos la vena cefálica, que la única diferencia con la vena media o cubital es que es un poco más delgada, pero también se utiliza bastante para la toma de muestras. Tenemos también la vena basílica, que es la que menos se utiliza. ¿Por qué? Porque está muy cerca de las arterias y es un poco más difícil su toma de muestra por la ubicación y porque es muy delgado. Entonces, ¿qué es la sangre? La sangre no es más que un fluido que circula por los vasos sanguíneos, las capilares, las venas, las arterias, y tiene un color rojo característico debido a la hemoglobina contenida en los eritrocitos. ¿Por qué nosotros escogemos la sangre para realizar tantos exámenes de laboratorio? Eso es debido a que las múltiples funciones que tiene la sangre en el cuerpo y sus componentes suministran indicios claves para el diagnóstico de muchas condiciones médicas. ¿Cómo serían las condiciones para realizar la extracción en primer lugar? Lo primero que hay que ver es la condición física y psicológica del paciente. Debe estar en ayunas, debe estar tranquilo, sin nervios, y por eso nosotros debemos considerar un tiempo adecuado para explicar el procedimiento al paciente para que esté sin ansiedad y la toma sea mucho más fácil. También se debe considerar las condiciones, cómo va a ser la toma de muestra, si va sentado o acostado, verificar que el sitio donde se va a realizar la toma de la muestra esté lejos de focos de infección y por supuesto debe saber que el éxito de la punción depende principalmente en la habilidad de ustedes los manipuladores, de los técnicos que están tomando la muestra. También tenemos que tener en cuenta el tipo de exámenes que se va a realizar y la edad del paciente y cuál método vamos a utilizar para la toma de muestra. ¿Cuáles serían los materiales que tenemos que tener siempre preparados para esta venopunción? Siempre, antes de tomar las muestras, debemos tener a la mano todos los materiales necesarios. Entre estos se encuentra el torniquete. El torniquete debe ser elástico y blando, que no lastime al paciente al colocarlo. Debemos tener una solución desinfectante que tiene que limpiar, desinfectar y desegresar la zona elegida. Existen algunas compresitas que ya vienen listas con el desinfectante, que generalmente es alcohol isopropílico el 70%, o si no, podemos tener un algodón y nosotros le agregamos este alcohol isopropílico el 70%. Por supuesto, el algodón tiene que estar estéril. Tenemos que tener a mano todas las agujas que podríamos utilizar, dependiendo del paciente y de las condiciones que tenga. Generalmente lo que se utiliza son las agujas Vacutainer con su camisa, el scalp si son niñitos, o las inyectadoras en caso de no tener los otros dos o difícil toma de muestra. También se utiliza a veces el lidocaína para
se le agrega un poquito en la zona para disminuir el dolor de la toma de muestra. Tenemos que tener todos los tubos a mano, sea morado, sea rojo, todos los tubos que necesarios para la toma de muestra dependiendo de qué exámenes tenga el paciente. Algo que no está aquí es que siempre debemos tener los guantes puestos, tanto en la toma de muestra como después del procesamiento. Y por último, cuando ya le hemos tomado la muestra al paciente, le tenemos que poner las curitas o un algodoncito o una gasita con su adhesivo. ¿Cuál es la técnica para la venopunción? Lo primero que tenemos que hacer es colocar el torniquete. El torniquete tiene que quedar de que no le moleste al paciente, pero también un poquito apretado para nosotros poder palpar las venas correspondientes y poder tomar las muestras. Luego que ya nosotros hemos escogido la vena adecuada, vamos a desinfectar. Luego de desinfectar no podemos volver a tocar la zona porque vamos a contaminar. Para realizar la venopunción debemos de colocar, como se ve en este caso que se está utilizando, es Vacutainer. La aguja debe estar a 45 grados de la piel, con el bisel hacia arriba y perpendicular a la vena que vamos a utilizar. Luego hay que quitarle el torniquete, dejar que los tubos se llenen, quitamos por supuesto la aguja y vamos a mezclar suavemente los tubos que tengan anticoagulante. Todo el material que se utilizó debe ser desechado en su envase correspondiente. ¿Cuáles son los tipos de tubos más utilizados en la toma de muestras? Vamos a utilizar generalmente los tubos taparroja, que son tubos que no tienen ningún tipo de aditivo, que al centrifugar va a tener como resultado el suero y van a servir para realizar pruebas de química y serología. La misma función van a tener los tubos tapa amarilla o los tubos tapa rojo gris, que en Venezuela se llaman atigrados. Estos tubos son bastante mejores que los tubos tapa roja, ya que tienen un gel que no tienen aditivos, pero al separar el suero es de mejor calidad y es mucho más fácil en la separación. Y como dije anteriormente, sirve también para lo mismo, química y serología, tiene la misma función que el tubo tapa roja. El otro tubo muy utilizado es el tubo tapa azul o celeste, que tiene un anticoagulante llamado citrato y que al centrifugar vamos a obtener plasma que sirve para realizar las pruebas de coagulación, como el PT, PTT y fibrinógeno. El tubo más utilizado, lógicamente, es el tubo tapa morado o lila, que tiene un anticoagulante llamado EDTA y que al centrifugar nos va a resultar el plasma. Esto generalmente se utiliza sangre total, no se centrifuga, para realizar las pruebas hematológicas o grupos sanguíneos o BCG también. Otro tubo muy poco utilizado aquí en Venezuela es el tubo tapa verde, que tiene un aditivo llamado heparina, que también nos va a dar, al centrifugar nos va a producir plasma, y que se utilizan para varias pruebas químicas y serología. Específicamente se utiliza mucho para realizar litio. ¿Cuál sería el orden de llenado de los tubos? Esto es importantísimo que siempre lo tengamos en cuenta. El orden de llenado de los tubos es el siguiente. Yo no les hablé anteriormente de los hemocultivos porque estos no son tubos, sino que son frascos, ¿ok? Y no se hacen con menos Y. Pero los hemocultivos no se le realiza a muchos pacientes, sino a pacientes muy determinados. Entonces, pero si en tal caso de que haya que tomarle hemocultivos, eso lo tienen que hacer con inyectador. Es lo primero que se debe llenar. Como segundo, tienen que llenarse los tubos sin aditivos, como los tubos tapa roja o tubo tapa amarilla. Luego se debe llenar, en tercer lugar, los tubos citratados para la coagulación. Hay que tener en cuenta de que si solamente el paciente tiene pruebas de coagulación, hay que llenar primero un tubo sin aditivo y descartarlo para evitar contaminación con tromoplastina tisular proveniente de la punción. Como en cuarto lugar, vamos a tomar las muestras para hematología. Estos tubos, el tubo tapa morada, que tiene EDTA,
También existen estos tubos de BCG tapa gris, pero generalmente se utilizan los tubos tapa morada para realizar BCG. Y en este mismo lote se toman los tubos tapa verde, que es el que tiene heparina. ¿Okay? Y en quinto lugar, lo mismo, esto rara vez pasa, pero si ese paciente tiene gases venosos, se toma de último. Este video se los voy a enviar a ustedes por correo. Me gustaría que lo revisaran porque ella explica muy bien cómo se debe tomar las muestras con Venojet, que es el método más utilizado. Explican con bastante claridad cómo debe ser esta toma de muestras. Y de verdad que me gustaría mucho que lo vieran y cualquier cosa me preguntaran. Bueno, muchísimas gracias por su atención y espero sus preguntas.